Y por amplia mayoría, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que duplica recursos del MEPCO para así suavizar alza las bencinas. Para hablar del tema, nos acompaña Jorge Germán, director de Germán Consultores y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, ¿por qué es tan necesario hoy día echarle mano, ponerle lucas, en buen chileno, al MEPCO? Es necesario y perentorio, o sea, en términos de tiempo. Claro, que lo que sucede es que la ley establece de que hay un tope de 750 millones de dólares que puede ser utilizado en el MEPCO, y lo que estaba sucediendo con la actual coyuntura del precio del petróleo era que hasta finales de marzo, comienzos de abril, era bastante probable que ese monto se iba a alcanzar. Y después de eso ya no se podía seguir utilizando el MEPCO. Este era un monto que ya había sido subido en enero, para entender un poco la lógica del mercado internacional del petróleo, creo que de 500 a 750 millones, que el ministro Cera también lo había anunciado en su minuto, que era muy urgente. Se discutió dentro de incluso de la pensión garantizada universal dentro de los elementos y en una indicación. Pero esto se va moviendo con ese nivel de velocidad. O sea, claramente hasta hace el año pasado, Jorge, hablar de 500 millones, el MEPCO no se había movido mucho las variantes. Ahora claramente estamos en un escenario internacional que esto hay que irlo modificando, hay que irlo viendo semana a semana. Sí, efectivamente, en enero se aumentó el monto desde 500 millones de dólares a 750 millones de dólares. Nadie tenía en mente lo que iba a pasar con la guerra de Ucrania y Rusia, que íbamos a estar en la situación actual con un precio del petróleo que ronda entre los 120, 125 dólares el barril estos últimos días. Y es por eso que el gobierno del presidente Boric ingresó ayer y ya se aprobó en la Cámara de Diputados un aumento desde 750 millones de dólares a 1.500 millones. ¿Te sorprendió el margen, duplicarlo, o es necesario a ese nivel? Es necesario porque si la situación del mercado del petróleo sigue tal cual de aquí a mediados de año, lo más seguro es que ese monto se va a tener que volver a aumentar. Ya. O sea, la situación es bien compleja. Yo espero de que se desinfle el mercado del petróleo, porque tiene que haber algún término pronto de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que se ha extendido más allá de lo que pensaban los mercados. Pero si la situación actual perdura hasta mediados de año, ahí se tendría que volver a ampliar los 1.500 millones de dólares que se está aprobando ahora. Jorge, ¿cómo funciona? Sabemos que es súper técnico, es difícil de explicar. Tú eres profesor, yo creo que lo explicas muy bien. ¿Cómo funciona el MEPCO? Es un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, pero ¿cómo funciona en la práctica para la gente que está en la casa? ¿Cómo esto opera y al final cómo beneficia al consumidor? El MEPCO se basa en una banda de precios en que cuando el precio internacional pasa el techo de la banda, se activa el MEPCO, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Ya. En una situación normal, el precio de la gasolina tiene un impuesto específico de 330 pesos. Hoy día el MEPCO lo que está haciendo es rebajar ese impuesto en 270 pesos. Es decir, Te devuelve 50, entre comillas. No, está bajando en 270, ¿Ya? por lo cual el consumidor está pagando hoy día 60 pesos de impuesto específico a los combustibles. 60 pesos en total. Sí, en total. O sea, está rebajando prácticamente, estoy diciendo, el 80% del impuesto específico. Efectivamente, o sea, ha sido tal el alza del precio de la gasolina internacional que hoy día el MEPCO está rebajando el impuesto específico desde los 330 pesos, que es lo habitual en una situación normal, a 60 pesos que está pagando hoy día el consumidor final. Dos preguntas ahí, Jorge. En la práctica, porque muchos dicen hoy día hay que eliminar el impuesto específico, en la práctica el impuesto específico está siendo del margen que tú estás hablando, o sea, de 60 pesos por litro. Hoy día, en la práctica, sí, en este escenario. A ver, en el caso de que ojalá ocurra así, tú lo mencionas, esto no puede durar, el conflicto ojalá termine lo antes posible. En algún momento el precio del petróleo debiese normalizarse, bajar. ¿Ahí el MEPCO funciona al revés cuando cae, empieza a recaudar a favor del Estado? Claro, o sea, si de un día para otro se acaba el conflicto y el tema de los embargos no sigue esta amenaza de parte de los países desarrollados contra Rusia, podría suceder que el precio se desinfle y llegue, no sé, a los 90 dólares el barril. Ya llega a 90, están 120 y llega a 90. En una semana o un par de semanas, y eso podría generar de que el MEPCO ahora el precio perfore la banda y empiece a cobrar un impuesto específico mayor que los 330 pesos, por ejemplo. Ya, perfecto. Esto da a entender, un poco recoge tus palabras, que los precios altos se van a mantener un buen rato. Mira, yo espero que... está bien incierto el panorama debido a la crisis de Ucrania y Rusia.
La semana pasada los precios se desinflaron, estuvieron entre los $110 el barril, un poquito más abajo, después de haber estado los 130, porque se veía de que el conflicto podía terminar, que llegara a un acuerdo entre el gobierno de Ucrania y Rusia. No sucedió eso y volvió a rebotar el precio. Ayer estuvo rondando los 125 el barril, 130 por ahí en algún momento. Entonces está muy incierto el panorama. El punto está de que hoy día el mecanismo de estabilización de precios de combustible, el MEPCO, está actuando. En el caso de la gasolina rebajó el impuesto específico de 330 a 60 pesos. Y hay un caso particular que en el diésel, en que hoy día el MEPCO está rebajando el precio del diésel en 280 pesos, siendo que el impuesto específico son 80 pesos, porque son 1,5 UTM, es mucho menos que la gasolina. Es decir, está entregando un subsidio de 200 pesos en el caso del diésel. O sea, es mucho más en términos prácticos porque al que consume benzina le está rebajando el impuesto. Aquí le está rebajando incluso, puede ser el costo mismo de importación del litro de Claro, diésel. o sea, en el caso del diésel ya se rebajó por completo el impuesto específico y a su vez se está entregando un subsidio como de 200 pesos. Jorge, ¿es un buen sistema el MEPCO? Lo hemos conversado otras veces también en otros años. Existían otros sistemas de estabilización o segura, el CIPCO, de otras. Porque hace buen rato que el MEPCO está por lo menos funcionando en nuestra economía, yo no veía que un mecanismo funcionara por tantos años. ¿Este es quizás el definitivo que se va a quedar que esto? Sí, después de prueba y error, este es el mejor mecanismo, porque al final es bien transparente para la ciudadanía en que semana a semana o el precio sube 6,7 pesos o baja 6,7 pesos dependiendo de la coyuntura del mercado del petróleo. Entonces, dado que el tema del uso de los combustibles en general es bien sensible para el consumidor, ha resultado ser bastante efectivo y cuando la alza de los precios internacionales perduran por mucho tiempo, tarde o temprano lo termina traspasando a la economía. A la economía. A ver, han habido propuestas desde el Parlamento de todos los colores políticos de rebaja del impuesto específico a los combustibles. El gobierno se la jugó. El presidente Boric en su programa de gobierno era de la línea contraria, de subir el impuesto específico. ¿Cómo ves tú una eventual rebaja del impuesto específico? ¿Es positiva? ¿Es una decisión que es progresiva o regresiva tributariamente? Mira, desde el punto de vista tributario, el impuesto específico a los combustibles recauda alrededor de 2.300 millones de dólares, que es bastante plata. Y obviamente sirve para los ingresos fiscales. Claro, en coyunturas como esta, efectivamente duele el bolsillo de las personas porque hoy día todos los combustibles están sobre los 1.000 pesos, que no se veía hace mucho tiempo, desde el 2014. Y bueno, mira, el tema del impuesto a los combustibles es complejo. En el programa del presidente Boric quería aumentar el impuesto al diésel, equipararlo a la gasolina. Claramente en la coyuntura actual eso es inviable políticamente. Pero en el caso del diésel es bastante particular lo que está ocurriendo, como te mencionaba, que hoy día se rebajó el impuesto específico por completo e incluso se está dando un subsidio de 200 pesos. ¿Ya? En el caso de la gasolina se está cobrando 60 pesos nomás de impuesto específico a los combustibles porque es mucho más alto. Y en el caso del querosén también hay un caso particular. Está funcionando hace 2 semanas atrás el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo porque como el querosén no tiene impuesto específico, tiene otro mecanismo de estabilización. Que es más chiquitito, tiene menos plata. Tiene menos plata. El punto está que la semana pasada se entregó 100 pesos de subsidio para el querosén, pero a pesar de eso el querosén subió 100 pesos. O sea, si no hubiera sido porque se activó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el queroseno hubiera subido 200 pesos y subió 100 pesos. O sea, a pesar de que se activó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el queroseno subió 100 pesos. Y es por eso que ayer el ministro Marcel explicó de que quería incorporarle a este Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para el queroseno especial, quería incorporarle entre 20 y 40 millones de dólares. ¿Eso es suficiente para, por ejemplo, para avanzar de aquí al invierno? Sí, yo creo que sería suficiente, pero también al final va a depender de la discrecionalidad del Ejecutivo si es que quiere contener todas las alzas. Y eso se ha visto en muchos gobiernos de todos los colores que se usa discreción. Exactamente, entonces como proyectar un poco para dónde podría ir el precio del querosén es difícil porque va a depender de la discrecionalidad que se utilice por parte del gobierno del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Pero el punto está que ya está subsidiando, la semana pasada subsidió 100 pesos en el querosén, igual subió 100 pesos. Bueno, las próximas semanas ahí va a depender de la mano del gobierno. Sí, también con el gas licuado entramos en otra materia. También no está afecto al MEPCO y lo han dicho, claro, no te lo dicen públicamente las autoridades, pero
entrar a subsidiar un mercado como el gas licuado, que está bajo la lupa en este minuto de la Fiscalía Nacional Económica, ¿es más difícil que el caso de la parafina, que tiene un fondo, el gas licuado no lo tiene? Hemos visto que el año pasado el precio internacional subió 36%, las predicciones de CLAPE-UC hablan que podía subir 22% de aquí a junio. ¿Qué se puede hacer con el gas licuado? Mira, el problema que tiene el gas licuado es que no está en ningún mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. No Está a la deriva de lo que pasa en el mundo. Claro, no está ni en el MEPCO ni en el FEP. Yo lo que he dicho públicamente es que en la coyuntura actual lo ideal es que el gas licuado esté dentro del FEP. Como no se le cobra impuesto específico, hay que darle subsidio igual que el querosén y debería estar incorporado en el Fondo de Estación de Precios del Petróleo. Y ahí es importante que el gobierno del presidente Boric ingrese un proyecto de ley para incorporar el gas licuado, porque el gas licuado es el único de los combustibles que está a la deriva, que depende 100% del precio internacional, no hay ningún mecanismo de estabilización. Y es un sustituto del querosén en términos de calefacción, y yo creo que hay que avanzar en la materia de incorporarlo al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. El tema de que lo que dijo el ministro ayer en la comisión, de que había que tener cuidado de entregar un subsidio, si este se iba a traspasar en un mercado que tal vez podía ser colusorio o no, en relación al gas licuado. Bueno, hay un informe de la Fiscalía no dice que hay colusión. No. Ahí hay que tener cuidado de tachar si un mercado es colusivo o no, y si tiene los antecedentes que un mercado colusivo, bueno, tiene que dirigirse al Tribunal de la Libre Competencia. Jorge Germán, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes.